La reserva en Le Bernardin se había hecho con 3 meses de antelación para la celebración del 60º cumpleaños de papá. 8 miembros de la familia sentados alrededor de una mesa que podría haber acomodado a 12. Las sillas vacías servían como testimonio silencioso de las relaciones que se habían desmoronado a lo largo de los años. Yo me senté en el extremo más alejado, vestida con lo que mamá, sin duda, criticaría como uno de esos sencillos atuendos negros, aunque el discreto vestido de Armani había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. No es que nadie en esta mesa lo supiera. Para ellos, yo seguía siendo solo Sofía, la hija que había perdido el rumbo y se negaba a sentar la cabeza como una persona normal. 60 años, dijo papá, levantando su copa de vino con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Nunca pensé que vería este día, especialmente rodeado de una familia tan hermosa. El brindis sonó hueco, considerando la tensión que se había ido acumulando durante la cena como un sistema de tormentas que cobra fuerza. Mi presencia había sido tolerada en lugar de bienvenida. Cada intento de conversación se encontraba con una indiferencia educada o un rechazo total. Por Richard Williams, añadió mamá, su voz con la autoridad de alguien que había pasado 35 años como la esposa corporativa perfecta. El hombre más exitoso que conozco y el padre de 2 maravillosos hijos. 2 hijos, no 3. La omisión fue deliberada y cortante. Mi hermano mayor, Derek, levantó su copa con entusiasmo, disfrutando del elogio implícito. A los 38 años, era todo lo que mis padres habían esperado de un hijo, un MBA de Harvard, socio principal en un prestigioso bufete de abogados, casado con el tipo correcto de mujer con el tipo correcto de pedigrí. Su esposa, Jennifer, sonreía adorablemente a su lado. Sus 2 hijos pequeños, sentados entre ellos como accesorios perfectos para su vida perfecta. Mi hermana menor, Melissa, de 27 años y recién comprometida con un gestor de fondos de cobertura, completaba el cuadro de éxito familiar. Ella era todo lo que yo no era, rubia donde yo era morena, social donde yo era reservada, convencional donde yo era bueno, lo que fuera que yo fuera. Y por la familia, añadió Derek, su voz con el filo justo para que yo supiera que el comentario iba dirigido a mí. La gente que se mantiene unida en las buenas y en las malas, que comparte los mismos valores y prioridades. Tomé un sorbo de mi vino, un Burdeos de 2015 que se vendía al por menor por $400 la botella, aunque el restaurante lo había subido a 800. Me había dado cuenta del precio cuando papá lo pidió, haciendo una ligera mueca por el costo. Era una señal que decía mucho sobre la situación financiera de la familia, aunque ninguno de ellos se dio cuenta de que lo había captado. Hablando de familia, dijo mamá, su voz adquiriendo el tono mordaz que siempre precedía a un ataque. Tenemos que discutir algo que nos ha estado preocupando a tu padre y a mí. Ya viene, pensé, dejando mi copa de vino y preparándome para cualquier nueva humillación que hubieran planeado para la celebración del cumpleaños de papá. Sofía, continuó mamá, dirigiéndome su atención con el tipo de enfoque frío que normalmente se reserva para las manchas particularmente difíciles. Hemos sido pacientes con tu fase durante demasiado tiempo. ¿Mi fase? Toda esta actuación de mujer independiente, la negativa a casarte. El misterioso trabajo del que no quieres hablar. La forma en que te has aislado de la familia. Estoy sentada aquí mismo. Físicamente, sí. Pero emocional, espiritualmente, has estado ausente durante años. Miré alrededor de la mesa a los rostros con los que había crecido, buscando alguna señal de apoyo o comprensión. Derek estaba estudiando su postre como si contuviera los secretos del universo. Jennifer estaba revisando su teléfono. Melissa se estaba retocando el lápiz labial. Incluso papá parecía incómodo, aunque no intervenía. He estado construyendo una vida, dije en voz baja. ¿Qué tipo de vida?, exigió mamá. Vives sola en un apartamento en el centro. Trabajas en un empleo del que te niegas a hablar. No sales con nadie que conozcamos. Eso no es una vida, Sofía. Eso es esconderse. Quizás me escondo porque cada vez que intento compartir algo con esta familia, es desestimado o criticado. Nunca te hemos criticado injustamente. La negación era tan asombrosamente falsa que casi me reí. ¿En serio? Porque la Navidad pasada, cuando mencioné que mi trabajo iba bien, papá preguntó cuándo me iba a tomar en serio mi futuro y encontrar un marido. Eso fue un consejo práctico, intervino papá,
hablando por primera vez en varios minutos. Una mujer necesita seguridad, Sofía. Estabilidad financiera, una pareja con quien construir una vida. Tengo estabilidad financiera. ¿La tienes? Porque por lo que podemos ver, apenas te las arreglas. La suposición estaba tan lejos de la realidad que me sentí mareada. Ganaba más dinero en un mes de lo que papá ganaba en 3 años. Pero ellos habían construido esta narrativa sobre mis dificultades financieras basándose en mi modesto estilo de vida y se negaban a considerar cualquier alternativa. ¿Cómo sabrían cuál es mi situación financiera? Tenemos ojos, cariño, dijo mamá con la condescendencia paciente de alguien que explica conceptos básicos a un niño lento. Conduces un coche de 10 años. Vives en un estudio. Compras en tiendas normales en lugar de los lugares donde compra la gente exitosa. Quizás me gusta mi coche. Quizás prefiero mi apartamento. Quizás no necesito ropa de diseñador para sentirme bien conmigo misma. O quizás no puedes permitirte algo mejor, intervino Melissa, hablando por primera vez en toda la noche. No hay vergüenza en tener dificultades, Sofía, pero sí hay vergüenza en fingir que no las tienes. La crueldad era sobrecogedora. Aquí estaba mi propia hermana, a quien yo había ayudado a pagar la facultad de Derecho hacía solo 2 años, sugiriendo que era demasiado pobre para permitirme un estilo de vida decente. No estoy teniendo dificultades, dije con firmeza. Entonces, ¿por qué no nos dices a qué te dedicas realmente?, preguntó Derek. Cada vez que alguien pregunta, cambias de tema o das respuestas vagas sobre consultoría. ¿Por qué no lo entenderían? Pruébanos, desafió mamá. No somos estúpidos, a pesar de lo que aparentemente piensas. Consideré mis opciones. Podría decirles la verdad. Que era la fundadora y directora ejecutiva de Meridian Global, una empresa de tecnología valorada en $4.700 millones. Que daba empleo a más de 8.000 personas en 6 países. Que había aparecido en la portada de la revista Fortune como una de las multimillonarias más jóvenes de la historia. Pero había aprendido con los años que compartir mis éxitos con esta familia solo conducía a nuevas formas de crítica. Cuando intenté contarles sobre mi primer acuerdo de $1 millón, papá me había sermoneado sobre los peligros de las inversiones arriesgadas. Cuando mencioné el rápido crecimiento de mi empresa, mamá se había preocupado por el estrés al que me estaba sometiendo. Cuando fui honrada por la Cámara de Comercio, sugirieron que estaba presumiendo. Desarrollo soluciones de software para grandes corporaciones, dije, lo cual era técnicamente cierto, aunque dramáticamente subestimado. Software, repitió mamá con el mismo tono que podría haber usado para decir recogida de basura. ¿Y eso paga lo suficiente para mantenerte? Paga lo suficiente. Pero no lo suficiente para comprar un coche adecuado o un apartamento decente. Mi coche y mi apartamento están bien. No están bien, Sofía, dijo papá, su voz adoptando el tono autoritario que había perfeccionado durante 30 años de gestión corporativa. Son las elecciones de alguien que se ha rendido, alguien que se ha conformado con la mediocridad. O de alguien que tiene prioridades diferentes a las suyas. ¿Qué prioridades?, exigió mamá. Porque desde donde estamos sentados, parece que tu única prioridad es evitar la responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De madurar, de convertirte en la mujer que te criamos para ser, de encontrar un marido y empezar una familia como lo hace la gente normal. La conversación derivaba hacia un territorio familiar. Los mismos argumentos que habíamos tenido durante años. Las mismas decepciones y recriminaciones que definían cada reunión familiar. ¿Y si no quiero una vida normal?, pregunté. Todo el mundo quiere una vida normal, dijo Jennifer, hablando por primera vez. Matrimonio, hijos, seguridad, comunidad. Esas son necesidades humanas básicas. Quizás no son mis necesidades. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades?, preguntó mamá. Porque, sinceramente, no podemos entender qué quieres de la vida. Quiero ser respetada por quien soy, no criticada por quien no soy. El respeto se gana, cariño, dijo papá. Y ganar respeto requiere tomar decisiones que otros puedan entender y admirar. Como las decisiones de Derek. Exactamente como las decisiones de Derek. Construyó una carrera exitosa, se casó con una mujer maravillosa, tuvo hijos preciosos. Está contribuyendo con algo significativo al mundo. Y yo no,
¿Lo estás? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Pensé en el software educativo que mi empresa había desarrollado, que ahora se usaba en escuelas de 43 países. Pensé en las herramientas de diagnóstico médico que habían ayudado a los médicos a salvar miles de vidas. Pensé en las plataformas de energía renovable que estaban reduciendo las emisiones de carbono en todo el mundo. Pero también pensé en cada vez que intenté compartir estos logros con mi familia, solo para que fueran desestimados, minimizados o ignorados. ¿Sabes qué?, dijo mamá de repente, su voz adquiriendo una finalidad que me revolvió el estómago. Creo que hemos estado consintiendo este comportamiento durante demasiado tiempo. ¿Qué comportamiento? Esta negativa a madurar, a asumir responsabilidades, a convertirte en un miembro productivo de la sociedad. Soy un miembro productivo de la sociedad. ¿Lo eres? Porque los miembros productivos de la sociedad no ocultan sus vidas a sus familias. No hacen referencias misteriosas a un trabajo que no quieren explicar. No eligen el aislamiento en lugar de la conexión. El ataque estaba ganando impulso ahora, y podía ver el acuerdo en los rostros alrededor de la mesa. Incluso papá, que siempre había sido el padre más amable, asentía. Creo que es hora de un poco de amor duro, continuó mamá. Hora de dejar de fingir que tus elecciones son aceptables solo porque son tuyas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hasta que decidas reincorporarte al mundo real, tomar decisiones que demuestren que valoras la familia, la estabilidad y las conexiones humanas normales, hemos terminado de consentir tus delirios. ¿Mis delirios? Tu delirio de que puedes vivir como quieras sin consecuencias. Tu delirio de que la familia no importa. Tu delirio de que el éxito significa algo más que construir una vida que otros puedan respetar y admirar. El restaurante a nuestro alrededor estaba lleno de otras familias celebrando hitos, otros grupos de personas que presumiblemente se amaban y apoyaban mutuamente. En la mesa de al lado, una joven pareja brindaba por su compromiso. Detrás de nosotros, 3 generaciones de una familia reían juntas compartiendo historias. Y aquí estábamos nosotros, teniendo lo que parecía una ejecución pública disfrazada de cena de cumpleaños. Entonces, ¿qué proponen exactamente?, pregunté, aunque temía saberlo ya. Proponemos que te tomes un tiempo para pensar en lo que realmente importa en la vida, dijo Derek, aparentemente elegido como el portavoz de la familia. Y hasta que lo averigües, creemos que es mejor que no asistas a las reuniones familiares. Me están desinvitando de los eventos familiares. Te estamos dando espacio para madurar, dijo mamá. A veces la gente necesita experimentar las consecuencias naturales antes de tomar mejores decisiones. ¿Y si no tomo las decisiones que ustedes quieren? El rostro de mamá se endureció en una expresión que nunca había visto antes. Fría, definitiva y completamente sin calidez. Entonces estás muerta para nosotros, dijo con una calma devastadora. Procederemos como si tuviéramos 2 hijos en lugar de 3. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había soportado años de críticas, decepciones y comentarios pasivo-agresivos, pero esta era la primera vez que amenazaban explícitamente con repudiarme. ¿Hablan en serio?, dije, aunque en realidad no era una pregunta. Completamente en serio, confirmó papá. Te queremos, Sofía. Pero no continuaremos consintiendo un comportamiento que es destructivo para ti y doloroso para nosotros. ¿Destructivo para mí? Sí. Tienes 34 años, soltera, aparentemente apenas empleada, viviendo aislada. Eso no es saludable. Y doloroso para nosotros, añadió mamá. Porque tenemos que verte desperdiciar el potencial que tanto nos esforzamos por desarrollar. Miré alrededor de la mesa una vez más, viendo a mi familia claramente por quizás primera vez en años. No estaban preocupados por mi felicidad o mi bienestar. Estaban avergonzados por mi fracaso en conformarme a sus expectativas. Entonces, ¿esto es todo?, pregunté. ¿O me adapto o me voy? Esto es nosotros queriéndote lo suficiente como para establecer límites, dijo Jennifer, aparentemente sintiéndose calificada para comentar sobre una dinámica familiar de la que había sido parte por menos de 10 años. Límites, repetí. Límites saludables, asintió Melissa. No puedes simplemente hacer lo que quieras y esperar que todos los demás finjan que es normal. La ironía era abrumadora. Aquí estaba yo,
siendo sermoneada sobre el comportamiento normal por una familia que estaba repudiando a su hija en un restaurante público en el cumpleaños de su padre. Entiendo, dije en voz baja, cogiendo mi bolso. Han dejado su posición muy clara. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. A casa. Creo que ya he oído suficiente. Sofía, espera, dijo papá, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. No queremos que esto termine mal. ¿Cómo querían que terminara? ¿Conmigo entendiendo que hacen esto porque se preocupan por mí? No, están haciendo esto porque se avergüenzan de mí. Hay una diferencia. Me levanté de la mesa, consciente de que otros comensales empezaban a notar el drama que se desarrollaba en nuestra mesa de la esquina. Una implosión familiar en Le Bernardin proporcionaría un excelente chisme para los círculos sociales que mis padres habitaban. Sofía, dijo mamá mientras me preparaba para irme. Quiero que pienses muy cuidadosamente en tu próximo movimiento, porque una vez que salgas por esa puerta, las cosas serán diferentes entre nosotros. Ya son diferentes, respondí. Acaban de dejarlo claro. Te estamos dando una opción. Vuelve a la familia como una adulta responsable o no vuelvas en absoluto. Entonces supongo que no volveré. Me di la vuelta para marcharme, pero la voz de mamá me detuvo. Sofía, lo decía en serio. Si te vas ahora, estás muerta para nosotros. A partir de este momento, tenemos 2 hijos, no 3. La finalidad en su voz era inconfundible. No era una táctica de negociación ni una amenaza vacía. Estaban preparados para borrarme de la familia por completo en lugar de aceptarme como era. Entiendo, dije, y lo decía en serio. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, oí a mamá hablar a los miembros restantes de la familia con una voz que se oyó claramente en todo el comedor. De ahora en adelante, todos deben ignorarla por completo. Está muerta para nosotros. No le hablamos. No la reconocemos. No respondemos a ningún intento de contacto. En lo que a esta familia respecta, Sofía Williams ya no existe. La crueldad de hacer tal anuncio en público, con otros comensales escuchando, era sobrecogedora. Pero también fue esclarecedor. Después de años de preguntarme si mi familia realmente me amaba o simplemente amaba la idea de quién pensaban que debería ser, finalmente tenía mi respuesta. Estaba casi en la puerta cuando Marcus entró en el restaurante. Con su 1,93 m y la complexión de alguien que había pasado 20 años en operaciones especiales militares, Marcus llamaba la atención dondequiera que iba. Su presencia en el elegante comedor fue como una roca lanzada a un estanque en calma, imposible de ignorar y completamente transformadora del ambiente. Señorita Williams, dijo con su voz tranquila y profesional. Su helicóptero está listo. Todas las cabezas en el restaurante se giraron. Las conversaciones se detuvieron a media frase mientras los comensales observaban la inesperada intrusión de lo que claramente era seguridad de alto nivel en su refinada velada. Gracias, Marcus, respondí, mi voz resonando claramente en el repentinamente silencioso comedor. Estaré allí en un momento. Por supuesto, señora. Estamos autorizados para el despegue inmediato hacia el helipuerto. Su piloto confirma que las condiciones meteorológicas son óptimas para el vuelo a los Hamptons. Detrás de mí, pude oír la brusca inspiración de la mesa de mi familia. ¿Los Hamptons? ¿Un helicóptero? Un guardaespaldas que hablaba con la eficiencia precisa de alguien acostumbrado a proteger a personas muy importantes. Señorita Williams, dijo James, el sommelier que había estado sirviendo nuestra mesa, acercándose con evidente emoción. No quiero entrometerme, pero, ¿no es usted la multimillonaria de las noticias? La que acaba de donar 50 millones al hospital infantil. La pregunta resonó en todo el restaurante como una campana, y pude sentir cómo cambiaba la atmósfera a medida que el reconocimiento aparecía en los rostros de todo el comedor. Prefiero mantener mis actividades caritativas en privado, dije diplomáticamente. Por supuesto, dijo James, prácticamente vibrando de emoción. Es que estamos muy honrados de tenerla cenando con nosotros. Todo el personal ha estado hablando de la donación al hospital. Mi sobrino fue tratado allí el año pasado y saber que esa instalación se ampliará gracias a su generosidad. Me alegra haber podido ayudar, dije simplemente. Desde la mesa de mi familia, oí lo que sonó como una copa de vino cayendo al suelo.
Marcus, dije, volviéndome hacia mi guardaespaldas. ¿Ha llegado el coche para mis invitados? Sí, señora. El Bentley está esperando fuera para la señora Patterson y sus hijos. ¿La señora Patterson? Se refería a Margaret Patterson, la madre de 3 hijos recientemente viuda cuyo marido había muerto en un accidente de coche hacía 6 meses. Yo había estado pagando discretamente la matrícula del colegio privado de sus hijos y su hipoteca mientras ella se recuperaba. Y las transferencias del fondo universitario se completaron esta tarde, señora. Las 5 becas han sido financiadas en su totalidad. 5 becas universitarias completas. Otros $2.300.000 en donaciones anónimas que cambiarían la vida de 5 familias para siempre. El restaurante se había quedado completamente en silencio ahora. Incluso la cocina parecía haber dejado de trabajar mientras se corría la voz de que estaban sirviendo a alguien que hablaba casualmente de donaciones caritativas millonarias como otras personas hablan de los planes para la cena. Disculpe, dijo una voz detrás de mí. Me giré para ver a una mujer con un elegante vestido de cóctel acercándose con vacilación. Soy Sarah Davidson del Times. ¿Podría preguntarle sobre la iniciativa de energía renovable que anunció la semana pasada? La iniciativa de energía renovable. La inversión de $500 millones de mi empresa en el desarrollo de tecnología limpia para comunidades desatendidas. El anuncio había sido noticia en todo el mundo empresarial. Prefiero no hablar de negocios durante mi tiempo personal, dije educadamente. Por supuesto, lo entiendo. Es que el impacto en la investigación del cambio climático podría ser revolucionario. Señorita Williams, interrumpió Marcus suavemente. Deberíamos partir pronto para evitar retrasos en el tráfico aéreo. Tienes razón, asentí. Gracias por una velada encantadora, James. Por favor, añada una propina del 20% para el personal. 20% de la cuenta, señora. 20% de los ingresos brutos del restaurante de esta noche. Distribúyalo entre todos los empleados. El número que acababa de mencionar casualmente era fácilmente de $50.000 o más. James parecía que iba a desmayarse. Mientras Marcus y yo caminábamos hacia la salida, pude oír la explosión de conversaciones detrás de nosotros. Hace 30 segundos, yo era Sophia Williams, la decepción familiar que no podía permitirse un coche decente. Ahora era Sophia Williams, la filántropa multimillonaria que viajaba en helicóptero y hacía donaciones más grandes que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Señora, dijo Marcus en voz baja cuando llegamos a la puerta. Su familia parece estar algo angustiada. Miré hacia su mesa. Derek estaba en su teléfono, tecleando frenéticamente. Jennifer me miraba con la boca abierta. Melissa parecía haber visto un fantasma. Mamá y papá estaban congelados en sus sillas, aparentemente incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Estarán bien, dije. Acaban de aprender algo nuevo sobre alguien a quien creían conocer. ¿Debo esperar intentos de contacto? Casi con toda seguridad, pero démosles un poco de tiempo para procesarlo antes de ocuparnos de eso. Al salir al aire fresco de la noche, pude ver el helicóptero esperando en el helipuerto cercano de la azotea, con sus rotores ya girando. Esa imagen nunca envejecía. El símbolo de una libertad por la que había trabajado durante décadas para conseguir. ¿A dónde esta noche, señorita Williams?, preguntó Marcus mientras nos acercábamos al Bentley que nos llevaría al helipuerto. A casa, dije. Y Marcus, apaga mi teléfono durante el fin de semana. Tengo la sensación de que voy a recibir muchas llamadas. El viaje en helicóptero hasta mi finca en los Hamptons duró 18 minutos. Desde el aire, podía ver las luces de la enorme propiedad que había comprado 3 años atrás, 47 acres de terreno frente al mar con una casa principal, casas de invitados, establos y playa privada. Era el tipo de finca que aparecía en las revistas de arquitectura y en las columnas de cotilleos de famosos. El tipo de lugar donde los líderes mundiales celebraban cumbres y los multimillonarios de la tecnología organizaban galas benéficas. También era el tipo de lugar que mi familia nunca había visto porque nunca se habían molestado en preguntar dónde vivía o cómo era realmente mi vida. Mientras el helicóptero aterrizaba en la pista privada, pensé en las últimas palabras de mamá en el restaurante. Está muerta para nosotros. La ironía era extraordinaria.
Acababan de repudiar a una de las emprendedoras más exitosas de mi generación porque no encajaba en su estrecha definición de lecciones de vida aceptables. Mi teléfono vibró insistentemente en mi bolso. 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto en los 20 minutos desde que había dejado el restaurante. Las noticias viajaban rápido en los círculos de élite de Nueva York. Y aparentemente, media ciudad sabía ahora que la familia Williams había repudiado públicamente a una multimillonaria durante la cena. Ignoré los mensajes y entré en mi casa, donde mi asistente había dejado los materiales informativos del fin de semana sobre mi escritorio. 3 reuniones de junta la próxima semana, una gala benéfica en Los Ángeles, un discurso en la Harvard Business School y una cena con 2 jefes de Estado que visitaban Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta era mi vida. No la existencia aislada y con dificultades que mi familia había imaginado, sino un torbellino de éxito, influencia e impacto que habría sido imposible de explicar a personas que ya habían decidido cuál era mi historia. La mañana siguiente trajo consecuencias. A las 8 de la mañana, mi asistente había respondido a 47 llamadas de varios miembros de la familia Williams. A las 10 de la mañana, había reporteros apostados fuera de la casa de la familia en Connecticut pidiendo comentarios sobre su relación con la multimillonaria tecnológica Sophia Williams. Al mediodía, Derek había conducido hasta mi finca personalmente. Por el amor de Dios, Sophia, dijo cuando Marcus lo acompañó a mi estudio. ¿Qué demonios fue lo de anoche? Una cena familiar, respondí sin levantar la vista del plan de negocios que estaba revisando. ¿O lo fue hasta que todos decidieron que estaba muerta para ustedes? No lo sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Qué eras esto? Hizo un gesto alrededor de mi estudio, que estaba lleno de premios, portadas de revistas enmarcadas y fotos mías reuniéndome con líderes mundiales. ¿Que eras realmente exitosa? Nunca preguntaron. Nunca nos lo dijiste. Lo intenté. En cada reunión familiar durante los últimos 10 años, intenté compartir pedazos de mi vida con ustedes, pero ya habían decidido cuál era mi historia, y nada de lo que dije parecía cambiar esa narrativa. Derek se sentó frente a mi escritorio, pareciendo mayor de sus 38 años. Los reporteros quieren saber si es cierto que nuestros padres te repudiaron en la cena de anoche. ¿Qué les dijiste? Nada. Pero Sophia, esto es un desastre. El empleador de papá está haciendo preguntas. Las juntas benéficas de mamá están llamando. Todo el mundo quiere saber cómo la familia Williams podía tener una hija multimillonaria de la que no sabían nada. Quizás deberían haber hecho mejores preguntas. Esto no es una broma. Nuestra reputación está destruida. Su reputación, corregí. Desde anoche, estoy muerta para ustedes. ¿Recuerdan? Sus problemas ya no son mis problemas. Derek se quedó en silencio por un largo momento, mirando una foto en mi escritorio de mí estrechando la mano del presidente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas siendo así de exitosa? Alcancé mi primer millardo a los 31. He estado construyendo esto durante 15 años. ¿Y nunca nos lo dijiste? Derek, hace 3 años en tu boda, intenté explicar que a mi empresa le iba bien. Papá me interrumpió para sugerir que me estaba precipitando y que debería centrarme en encontrar un marido en lugar de jugar con ordenadores. Pero si hubieras explicado la escala, ¿habría importado? Porque anoche, mamá fue muy clara en que mi situación financiera era irrelevante. Dijo que yo era un fracaso porque no estaba casada y con hijos. No lo decía en serio. Sí, lo decía. Y todos ustedes estuvieron de acuerdo con ella. Derek se levantó y caminó hacia la ventana con vistas a mi playa privada. El resto de la familia quiere verte para disculparse. ¿Quieren disculparse conmigo o con la multimillonaria? Con ambas. Creo que ese es el problema, Derek. No pueden separar las dos cosas. No pueden quererme por mi dinero mientras se avergüenzan de mí por mis elecciones. Nunca nos avergonzamos de ti. ¿En serio? Porque anoche, mamá le dijo a un restaurante lleno de gente que yo estaba muerta para su familia. Estaba enfadada. Fue honesta. Por primera vez en años, fue completamente honesta sobre cómo me ve esta familia. Derek se apartó de la ventana.
¿Qué quieres de nosotros, Sofía? Quiero que me vean. Que me vean de verdad. No a la hija que deseaban que fuera, no a la hermana que pensaban que debería ser, sino a la mujer que realmente soy. Te estamos viendo ahora. ¿Lo están haciendo? ¿O solo están viendo el dinero? Era la misma pregunta que me había hecho sobre cada relación en mi vida desde que me había vuelto rica. La gente me valoraba por quién era o por lo que podía proporcionar. No sé cómo responder a eso, admitió Derek. Entonces quizás deberías averiguarlo antes de que tengamos otra cena familiar. Después de que Derek se fue, pasé el resto del fin de semana revisando los mensajes que se habían acumulado. 17 mensajes de voz de mamá, que iban desde enfadados a desesperados y suplicantes. 43 mensajes de texto de varios miembros de la familia, la mayoría pidiendo reuniones o explicaciones. Pero fue el último mensaje, enviado a las 2 de la mañana, el que me hizo detenerme. De papá, vi las noticias sobre tu trabajo caritativo. No tenía ni idea. Estoy orgulloso de lo que has construido, pero estoy avergonzado de cómo te tratamos. ¿Podemos empezar de nuevo? Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Papá, podemos empezar de nuevo si puedes aprender a estar orgulloso de mí por quién soy, no solo por lo que he logrado. Su respuesta llegó de inmediato. Estoy listo para intentarlo. 6 meses después, mi familia comenzó a unirse a mí para las cenas de los domingos en la finca. No porque de repente se hubieran convertido en personas diferentes, sino porque finalmente habían comenzado a hacer mejores preguntas. Mamá empezó a ser voluntaria en una de mis organizaciones sin fines de lucro educativas. Papá comenzó a asistir a mis charlas, no para presumir de su hija exitosa, sino para entender el trabajo que la impulsaba. Derek me pidió consejo sobre la transición a la abogacía de impacto social. Melissa buscó mi orientación sobre estrategias de inversión ética. Estaban aprendiendo a verme como era, en lugar de como pensaban que debería ser. No fue una reconciliación perfecta. Años de disfunción familiar no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Un comienzo y el coraje para exigir el respeto que mereces, incluso de las personas que se supone que deben amarte incondicionalmente. Un año después, mamá me presentó en una gala benéfica como mi hija Sofía, quien me enseñó que el éxito se presenta de muchas formas y que la forma más importante es ser fiel a uno mismo. Fue la primera vez que me presentó sin disculparse por quién era y la primera vez que realmente sentí que pertenecía a mi propia familia.